El florecer de las acciones de China. Pues actualmente tenemos que el MSCI de China, el ETF del MSCI de China, pues ha superado al S&P 500 desde inicios de este año. De hecho, esto lo ha hecho incluso con una caída casi del 30% a inicios de enero. Vemos también que recientemente se han publicado los portafolios de los inversores famosos y pues tenemos que aquí el portafolio de David Tepper tiene alrededor del 22% de exposición de toda su cartera en China y Alibaba representa el 12.17% del total del portafolio. También tenemos a otro inversor bien conocido, Michael Burry, también tiene un 22% de exposición en China. La empresa JD.com representa el 9.53% del total de su portafolio. Pero estos no son los únicos inversores que han apostado por esta compañía, por ejemplo, Alibaba. También tenemos estos fondos que los podemos ver aquí. Incluso hay un fondo de aquí que tiene un 20% del portafolio. Y aquí también tenemos a Charlie Munger, que pese a que ha reducido posiciones, pues sigue teniendo en cartera una posición importante del 7.96%. BofA nos dice también que estar largo en las 7 magníficas es el trade más concurrido, pero aquí vemos que el interés de cortos en China ha disminuido en estos inversores, en estos gestores de fondo que encuesta el BofA. Aquí también Callum Thomas de ChartStorm nos da diferentes gráficas que sustentan la inversión en China. Primero tenemos rupturas alcistas donde nos dicen que las acciones tanto clase A de China como el MSCI de China pues se han recuperado después de rupturas fallidas de soportes más bajos. Esto ya hemos visto a nivel técnico diferentes gráficas. Esta de aquí son las de acciones chinas y esta de aquí es el MSCI de China, que a nivel técnico pues pinta bastante bien esta inversión. Luego nos dice que la historia rima en los mercados. Aquí se han indicado 3 años diferentes, 2016, 2009 y 2023, donde años previos pues han habido caídas de un 36%, 67%, 55% en los años previos, y lo que viene a continuación es un incremento, un alza en los próximos, digamos, 12 meses diría yo, ¿no? Pero aquí incluso lo dicen los próximos 12-24 meses. Si es que esto vuelve a suceder como ha ocurrido en momentos anteriores, lo que nos dice aquí es que el posible upside que se tenga en las acciones chinas, en el mercado chino en general, a través del índice, el HSI, pues nos dice que esto implicaría un incremento adicional al cual tenemos actualmente de entre el 24 y el 35%. Dice, esto convertiría a China probablemente en uno de los mercados con mejor desempeño del mundo este año, con una gran diferencia. Hemos hablado un montón de esto de aquí. Se ha visto en videos anteriores, hemos hablado bastante y extensamente de la inversión en China. Sé que para todos no es algo viable, de esto cada uno mide sus riesgos y demás, pero pues ha sido, digamos, una excelente opción para aquellos que han ido armando posiciones poco a poco para el mercado chino, ¿no? La persistente inflación sigue siendo un problema, es el siguiente tema. Powell reitera mantener los tipos durante un periodo más largo, esto lo ha indicado la semana anterior nuevamente. La confianza no es tan alta como lo era en lecturas previas. ZeroEdge nos dice que los precios del productor de Estados Unidos han acelerado al ritmo más rápido en los últimos 12 meses. Los precios han aumentado un 0.5 intermensual frente al 0.3% previsto. Luego también la inflación, también la intermensual, de hecho ha caído, es la primera caída en 6 meses, y la inflación general y la core pues han subido a un 3.4% interanual. La inflación general ha estado en un rango de entre el 3 y el 4%, que más o menos este 3% se tuvo en junio del año 2023 y este 4% lo hemos tenido en mayo. Más o menos en este rango de aquí es que se está moviendo la inflación de la general, pero ya vamos bastante tiempo que está en este rango. BofA, la inflación más elevada sigue siendo el mayor riesgo de cola, según los gestores del BofA que han sido encuestados. Aquí también, por si no lo recuerdan, ya hemos visto esto hace bastante tiempo atrás, pero el índice mundial de contenedores del Drewry nos dice que ha aumentado un 11%. Esto es para aquellos que piensan que se ha digamos,
se han olvidado un poco aquí de cómo va este índice de contenedores, pues vemos que de hecho esto sigue aumentando y esto nuevamente es inflacionario. También tenemos el regreso de las famosos meme stock, porque pues ha vuelto a publicar ahí el Roaring Kit en Twitter y han despegado estas famosas GameStop y también esta compañía AMC. También nos dicen que según la última encuesta de Live Pulse de Bloomberg Markets, la mayoría de acciones tecnológicas de Estados Unidos no solo son una apuesta por la innovación, sino también una posible cobertura contra la inflación. Y pensar esto es nuevamente inflacionario. Wall Street Journal nos dice que los promotores están construyendo nuevas casas para alquilar a un ritmo sin precedentes, con el objetivo de capitalizar los elevados precios de la vivienda y las tasas hipotecarias más altas que están obligando a los estadounidenses a seguir alquilando. Se están concentrando los constructores en viviendas para alquilar, más no para vivir. Luego también tenemos aquí las condiciones financieras que ahora son más flexibles de que antes que la Reserva Federal comience a subir las tasas de interés. Entonces, lógicamente que esto es como si la Reserva Federal ya hubiera bajado las tasas y es muy importante tener en cuenta esto, ya que esto nos dice que todavía no estamos en un momento para poder comenzar la rebaja de tasas. Sé que no se habla aún o no se habla mucho aún o son muy pocos los que han hablado de un posible aumento de tasas en vez de una rebaja de tasas. Bien, el siguiente tema, gran optimismo en el mercado y nuevamente por si acaso esto es inflacionario. Bien, tenemos que BofA, el 56% de los gestores de fondo encuestados por el BofA dicen que el resultado más probable es el soft landing. Y de hecho vemos aquí un ligero incremento en el hard landing, del 7 al 11%, ligero. Luego tenemos aquí los gestores de fondo encuestados están en su nivel más alto de sobreponderación en acciones. Están, digamos, ya en sus carteras, están sobreponderando las acciones, ¿no? Es desde enero del 2022 que no se había visto esto. Luego también estos gestores de fondo tienen el sentimiento más alcista desde noviembre del año 2021. No hemos llegado a máximos, pero sí hemos tenido un repunte interesante. El S&P Global nos dice que el índice de precios, el índice principal de apetito por el riesgo ha saltado un 5%, ahora se sitúa en el 28%, hasta situarse en el nivel más alto desde noviembre del año 2021. BofA también nos dice por aquí que el nivel promedio de efectivo de los inversores ha caído al 4% desde un 4.2%. Es el nivel más bajo desde el año 2021. Esto quiere decir pues que los inversores están dejando de tener efectivo para colocarlo en sus diferentes posiciones. Aquí Macro Micro nos dice que existe una fuerte correlación entre el índice de revisiones de ganancias del Citi y la tendencia del índice del ciclo manufacturero. El ciclo manufacturero pues refleja los ciclos económicos de corto plazo. Durante esta fase de expansión del sector manufacturero con una demanda sólida, el mercado tiende a ser optimista, lo que impulsa el índice de revisión de las ganancias hacia arriba. Vemos que cada vez que ha habido un impulso por el ciclo manufacturero, pues es lógico que las los analistas tiendan a ser más optimistas con respecto a las revisiones de las ganancias que se les dan a las compañías. Goldman Sachs por aquí nos dice que el interés en corto como porcentaje de las acciones en circulación pues está en los niveles más bajos desde el año 2018. Esto es lo que se puede ver en la gráfica, tanto para el S&P 500 y como para el Nasdaq. Y además Bloomberg nos dice que el VIX cierra en niveles mínimos prepandemia. Esto nos quiere decir simplemente que no hay temor en los mercados. Y aquí finalmente tenemos a Creative Planning que nos da las acciones con mejor y peor desempeño de este año. Aquí tienen la lista, la pueden ver a detalle aquí. Bien, la siguiente sección, ¿dónde invertir? Primero tenemos que Goldman Sachs nos dice que las revisiones de las estimaciones del consenso sobre las ganancias por acciones para el 2024 han sido mejores de lo habitual debido a la orientación alcista de las empresas más grandes. De hecho, el consenso para este 2024 del EPS es un 8% superior en las 7 magníficas, en las famosas 7 magníficas. Y de hecho es del 0% comparado con las proyecciones de enero del 2024. O sea, quiere decir que no han crecido este consenso de EPS
para el cierre de este año, ¿no? Y de hecho, para el resto de compañías versus inicios del año, este consenso ha caído. BofA nos dice aquí que las empresas de servicio público registraron el mayor ingreso de dinero desde noviembre del año 2022. Ya hemos hablado en videos anteriores sobre esto, justamente creo que el video anterior o los últimos 2 o 3 anteriores, sobre el tema de la electricidad debido al consumo que va a generar la inteligencia artificial. Algo bien interesante, quien pudo aprovecharlo, pues excelente. Luego tenemos el mayor flujo de entradas de infraestructura desde junio del 2022. S&P Global nos dice que la energía y las finanzas siguen siendo las más favorecidas, aunque la tecnología ha disfrutado del mayor rebote mensual en la confianza de los inversores en mayo. Esta de aquí es, por si acaso, una encuesta que hace el S&P Global. Y vemos que para los próximos 30 días, pues estos inversores encuestados se ven más optimistas en los sectores de energía, finanzas, salud y por aquí también tecnología. Luego tenemos que el aumento de los equipos directivos, el aumento de los CEOs que mencionan inteligencia artificial durante las llamadas de resultados trimestrales, pues ha aumentado al 41% en el primer trimestre de este 2024. De las compañías que lógicamente ya han entregado resultados, que estamos hablando ya más del 90%. También vemos aquí por sectores, ya cuáles son los sectores que más mencionan inteligencia artificial, y vemos que de hecho la energía ha tenido un repunte increíble. ¿Qué más tenemos aquí? Bloomberg, que nos dice que las acciones de pequeña capitalización del índice del Russell tienen un total de 832 mil millones de dólares de deuda en sus balances. Según datos de Bloomberg, 620 mil millones de dólares de esta deuda se debe refinanciar en los próximos 5 años, y esto representa el 75% de la deuda de las empresas de pequeña capitalización hasta el año 2029. Hay que saber que si invertimos en compañías de pequeña capitalización, pues estamos expuestos a este tipo de riesgos. Bien, Goldman Sachs nos dice también que la recompra de acciones se ha disparado en Japón para este año 2024 frente a las recompras de años anteriores. Aquí estamos hablando desde el año 2015 hasta lo que está sucediendo actualmente en el 2024. Y esto lógicamente es positivo para las acciones de Japón y para aquellos inversores que quieran ver oportunidades por este país. BofA nos dice que los bonos del Tesoro a 30 años van en camino de obtener el tercer peor rendimiento anual desde 1919. Por cierto, el peor año fue el 2022. Goldman Sachs también nos dice que los ingresos de las acciones, que han iniciado ingresos a las acciones europeas durante los últimos 3 semanas. Vemos que después de tantas salidas de dinero que ha tenido Europa, por fin estamos viendo ya ingresos constantes. Al menos lo que estamos viendo aquí son las 3 últimas semanas, con fecha del 17 de este mes. Luego tenemos aquí Incrementum. Las acciones mineras están en mínimos históricos en comparación con el precio del oro. Aquí podemos ver que de hecho hay un gran gap entre lo que sucede con las empresas mineras y el precio del oro. Y aquí vemos cómo este porcentaje de rendimiento que no se consigue o que no se iguala ha llegado casi al 300%. Estamos hablando de niveles bastante elevados. Incrementos nos dice que lo mejor está por venir en busca del oro. El rendimiento del oro en 24 meses después de la última subida. Esto es lo que ha sucedido después de la última subida de la Reserva Federal en los siguientes 2 años. Aquí pues ha habido un incremento del 8%, aquí del 55%, aquí del 49%, y lo que vamos ahora es un incremento del 11% aproximadamente. Pero no solamente el oro ha sido el único mineral que se está reapuntando en los últimos meses. También está aquí la plata, el platinio y también está el cobre. Son minerales que han tenido un fuerte reapunte, como lo podemos ver aquí. Bloomberg nos dice que la plata, al contado, superó los $30. De hecho, estamos cerrando la semana en $32.42 la onza y alcanza el nivel más alto en más de una década. La plata tiene un doble carácter, valorado tanto por sus usos como activo financiero como insumo industrial, incluso para las tecnologías de energías limpias. Este metal es un ingrediente clave en los paneles solares y con un crecimiento sólido en esta industria. Se espera que su uso alcance un récord este año, según el Silver Institute.
Aquí tenemos esta gráfica. Si comparamos la plata versus el oro desde 1968, vemos que hay una opción más favorable en la plata si hacemos un análisis relativo de estos dos metales. Esto podría romper esta línea de tendencia que viene ya desde hace muchos años atrás. Estamos hablando de tendencias muy grandes que ocurren a nivel macro. Aquí Silver Institute nos dice que el mercado de plata se encamina hacia el cuarto año consecutivo de escasez. Esto es lo que ocurre en los balances y vemos que pues hay escasez durante estos últimos 4 años. También el volumen de plata mantenido en las bóvedas de Londres, estos servicios que ofrecen custodio, pues está en niveles mínimos no vistos desde el año 2017 y de hecho es muy notorio lo que ocurre con la plata versus lo que ocurre con el oro. Vemos que sí es cierto, los niveles que están en bóvedas almacenados de oro, pues sí es cierto que son bajos, pero lo que ocurre con la plata es una cosa de locos. Y finalmente tenemos aquí el top 20 de empresas productoras de plata para que ustedes chequeen. Si es que quieren invertir en empresas individuales, pues busquen por aquí cuál podría ser alguna alternativa. Y también tenemos aquí un top 10 de empresas productoras de oro. Esta es la data más reciente que he podido conseguir del primer semestre del año 2023. Para terminar con toda esta sección, el indicador del Bull and Bear del BOFA ha subido a 5.6. Bien, la siguiente sección, resultados trimestrales y datos macro. La única compañía que tenemos esta semana que va a mover el mercado es Nvidia y punto. No hay más. Habrá otras compañías así como Lowis, AutoZoom, por ahí importantes, pero la única compañía que puede mover el mercado esta semana es Nvidia. Y luego a nivel de datos macro, pues creo que para Estados Unidos tenemos las actas de la FOM, que va a ser el día miércoles, a ver qué nos tienen que decir las actas debido a los últimos aumentos que hemos visto en la inflación. Y por ahí, pues a nivel de Europa tenemos inflación IPC en el Reino Unido, tenemos por ahí algunos speech que van a haber en Europa, tanto en Inglaterra como en Europa, y por ahí otro speech de Janet Yellen del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. EPS estimados de empresas seleccionadas para la siguiente semana. Esto de aquí nuevamente lo usan para los fines que ustedes creen conveniente. Y la siguiente sección, el análisis técnico del S&P 500, que como vemos la semana anterior no se cumplieron los objetivos, que los objetivos, como ya lo saben, son el siguiente nivel de resistencia de los 5.400 puntos o el siguiente nivel de soporte de los 5.100 puntos. Lo único que se ha hecho aquí pues es correr estas proyecciones porque no se han cumplido los objetivos, así es que se mantiene la proyección de la semana anterior. Habrá que ver si el dato de la FOM puede, impulsar esto para arriba o en todo caso, pues, se nos cae el S&P 500. Y lo mismo con los resultados de la compañía Nvidia, que podría arrastrar por ahí otro tipo de compañías. Y bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Por favor, si les ha gustado toda esta información, no olviden darle like al video, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita. Recuerden que tienen toda esta información de forma gratuita en la página web de ingenioinversiones.com en la sección de blog. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.